¿Alguna vez has imaginado viajar en el tiempo a un lugar lleno de aventuras, traiciones, valentía y fe? Bienvenido a la historia del rey David, un épico que trasciende generaciones y encanta mentes de todas las edades. Imagínate en un escenario antiguo, donde un simple pastor de ovejas se convierte en el rey más poderoso de Israel. Este emocionante viaje está a punto de comenzar, y estoy aquí para guiarte a través de cada paso, como si estuviéramos caminando lado a lado. Prepárate para sumergirte en la rica tela de eventos que componen la vida de este hombre extraordinario, donde cada capítulo es una pieza crucial en esta emocionante narrativa. Vamos a abrir las páginas de la Biblia y permitir que la voz de las palabras nos transporte a un mundo donde la valentía supera la adversidad y la fe moldea el destino. Esta no es solo una historia, es una saga que toca el corazón y alimenta el alma. ¿Estás listo para embarcarte en este viaje inolvidable? Y también ver si ya estás escrito en el canal. ¿Conoces la historia del rey David de la Biblia? Te la contaré. Todo comenzó cuando era solo un niño cuidando ovejas. Era muy bueno tocando música y un día conoció a un profeta llamado Samuel, quien le dijo que sería el rey de Israel. Pero luego vino el desafío. David tuvo que enfrentar a un gigante llamado Goliat. Todos pensaron que iba a perder, pero fue valiente y ganó. Después de eso, se convirtió en rey de Israel, y mira qué genial. Había incluso otro rey antes que él, Saúl, pero cuando murió, David tomó el trono. Así comenzó la historia del rey David. El rey David, cuando era solo un niño en Belén, fue elegido por el profeta Samuel para ser el próximo rey de Israel. Básicamente, Samuel dijo, un día serás el jefe, y aquí viene la parte emocionante. David tuvo que enfrentarse a un gigante aterrador llamado Goliat en una batalla épica. Todos estaban en su contra, pero David no se rindió, tomó su honda y ¡zas! Derribó al gigante. ¿Y sabes qué pasó después? Cuando murió el rey Saúl, David ascendió al trono y se convirtió en el nuevo rey de Israel. Fue como una historia de superhéroes en la vida real. La historia del rey David está llena de aventuras y emociones. Tuvo que enfrentar muchos desafíos y logró varias victorias mientras era rey. Imagina, luchó en un montón de batallas increíbles, tuvo un amigo genial llamado Jonatán, hijo del antiguo rey Saúl, e incluso tuvo algunos romances bastante movidos, como con Michal y Betsabé. Pero eso no es todo. David también tuvo que lidiar con algunos problemas familiares, como la rebeldía de su propio hijo, Absalón. Fue un montón de emoción y confusión. La vida del rey David fue como una novela llena de acción, amistad, amor y, por supuesto, un poco de drama familiar. Na historia del rey David, hay un montón de cosas geniales. Siempre confiaba mucho en Dios, y eso lo ayudaba en los momentos difíciles. Y David era como un superhéroe, ¿sabías? Era excelente liderando ejércitos y también se desenvolvía bien en política. Pero mira, David no era perfecto, ¿vale? También cometió algunos errores en el camino. Hubo aquel asunto un tanto complicado con Betsabé, pero luego se arrepintió mucho y aprendió de lo que hizo mal. David era como un héroe con defectos, pero siempre intentaba hacer lo correcto al final. ¿Y sabes cómo termina esta increíble historia del rey David? Con un gran momento emocionante. Vivía una vida llena de aventuras y desafíos, pero al final, cuando ya era bastante mayor, dio algunos consejos muy importantes para los próximos reyes. Fue así, reunió a todos y dio un discurso final, como si estuviera pasando una antorcha a las próximas generaciones. Fue un momento muy memorable, cerrando con broche de oro la historia de este gran rey que cuenta la Biblia. Ahora sabemos todo sobre la vida y las aventuras del rey David, y cómo fue sumamente importante en la historia del pueblo de Israel. Oye, ¿has oído hablar de la historia de Samuel y el rey de Israel? Es súper interesante. Todo comenzó cuando Dios habló con Samuel y le dijo, ve y unge al próximo rey de Israel. Samuel se emocionó mucho y corrió a obedecer a Dios. Entonces, llegó a la ciudad de Belén, donde Dios le dijo que el nuevo rey sería encontrado en la casa de un hombre llamado Isaí. Imagina la emoción de Samuel. Llegó lleno de expectativas, listo para descubrir quién sería el elegido de Dios. Y así, el suspenso seguía aumentando. Samuel vio a los hijos de Isaí, uno por uno, tratando de adivinar quién sería el elegido.
Fue una emocionante aventura llena de misterio y suspenso. No puedo esperar para contarte quién fue el elegido. Te encantará esta parte de la historia de Samuel. Estaba siguiendo las instrucciones directas de Dios, creyendo que encontraría al próximo rey de Israel en Belén. Al llegar allí, se encontró con Isaí y su familia, exactamente como Dios había dicho. La atmósfera estaba muy tensa mientras Samuel miraba cuidadosamente a cada hijo de Isaí, tratando de descubrir quién era el elegido por Dios. Imagina la emoción. Todos estaban nerviosos, hasta que de repente, Samuel notó algo especial en David, el hijo más joven y pastor de ovejas. Fue un momento increíble. Samuel seguramente sintió un escalofrío en la espalda cuando supo que había encontrado al elegido de Dios. David fue ungido como el próximo rey de Israel en esa ocasión tan especial, dando inicio a su épico viaje hacia el trono. Esta parte de la historia de David. Era solo un niño, un simple pastor de ovejas, pero tenía un corazón gigante lleno de valentía. Un día, Israel enfrentaba un gran problema. Un gigante llamado Goliat desafiaba a todo el mundo a una batalla. ¿Y adivina quién se ofreció para enfrentar a este gigante aterrador? David, por supuesto. A pesar de ser pequeño y delgado, no tuvo miedo. Confió en Dios y fue a enfrentar a Goliat. La batalla fue épica. David solo tenía una honda y una piedra, pero con la ayuda de Dios, golpeó a Goliat en el blanco. Fue una victoria increíble que lo cambió todo. Esta historia muestra que, incluso cuando todo parece difícil, si confiamos en Dios y somos valientes, podemos vencer cualquier desafío. David es un ejemplo de fe y valentía que nos inspira a todos. La historia de David es realmente conmovedora. Tenía un amigo llamado Jonatán, hijo del rey Saúl. A pesar de todas las complicaciones de la vida, los dos construyeron una amistad muy especial. Imagina, se encontraban en los momentos más difíciles y siempre estaban ahí el uno para el otro, incluso cuando sus familias no se llevaban muy bien. Su amistad era tan fuerte que superaba cualquier diferencia de estatus social o disputa política. ¿Y sabes qué era lo más increíble? Compartían todo juntos, desde las alegrías hasta las tristezas. Siempre se apoyaban sin dudarlo. Esta amistad era como una luz brillante en medio de toda la confusión en Israel en aquel tiempo. Pero, desafortunadamente, como toda buena historia, esta también tuvo un momento triste. Cuando Jonatán murió, David quedó destrozado. Perder a un amigo tan querido fue muy difícil para él. Esta historia muestra que la verdadera amistad es un tesoro que brilla incluso en los momentos más oscuros de la vida. David y Jonatán nos enseñan que la amistad es uno de los mayores regalos que podemos tener. David es realmente cautivador. ¿Sabías que él y el rey Saúl no se llevaban muy bien? Al principio, todo estaba bien, pero luego Saúl comenzó a envidiar a David. Imagina, David siendo súper fiel y leal, pero Saúl sintiéndose celoso por sus victorias y su popularidad. Saúl incluso intentó deshacerse de David. ¿Puedes creerlo? Hubo emboscadas e incluso intentos directos de asesinato. Fue un completo caos. David tuvo que huir y vivir como un fugitivo, siempre alerta, enfrentando peligros en todo momento. Pero mira qué increíble. A pesar de esta difícil situación, David nunca perdió la fe en Dios. Confiaba en que Dios lo protegería y guiaría en medio de todo ese peligro. Fue una prueba de coraje y fe, pero David nunca se rindió. Esta parte de la historia nos enseña que, incluso cuando parece que todo está en nuestra contra, podemos confiar en Dios y seguir adelante. David es un ejemplo de determinación y confianza en el que siempre podemos inspirarnos. Las peripecias de David durante el tiempo en que estaba huyendo y viviendo en el exilio. Logró reunir a un grupo de seguidores valientes que estaban cansados del reinado de Saúl y buscaban un líder que pudiera traer esperanza y protección. Imagina, David siendo como un héroe para esas personas. Era súper carismático y hábil, logrando unir a todos y formar un grupo muy unido de hombres leales a él. Y no fue fácil en absoluto. Tuvieron que enfrentarse a un montón de desafíos, desde batallas con las fuerzas de Saúl hasta la búsqueda de refugio y comida en las regiones salvajes de Israel. Fue una verdadera aventura. Pero David demostró que era un líder de verdad, enfrentando todo con coraje y determinación.
Este tiempo como líder del grupo de hombres fue como una preparación para lo que vendría después, mostrando sus habilidades de liderazgo y su capacidad para enfrentar cualquier desafío. David realmente es un ejemplo de coraje y liderazgo del cual siempre podemos inspirarnos. ¿Sabes qué hizo David cuando estaba huyendo de Saúl y necesitaba protección? No se quedó quieto esperando. No. David buscó lugares seguros y poderosos aliados, como Moab, para protegerse de la persecución constante. Fue una verdadera saga. Se esforzó al máximo para establecer alianzas con los líderes y pueblos locales, buscando apoyo contra los ataques de Saúl y sus tropas. Estas alianzas eran como una armadura, esenciales para la supervivencia de él y sus amigos durante este periodo turbulento. Y David demostró ser demasiado astuto. Utilizó toda su habilidad política y diplomática para negociar con los líderes extranjeros y asegurar protección y ayuda. Fue una verdadera demostración de astucia. Al buscar protección en lugares como Moab y formar alianzas estratégicas, David demostró que era capaz de adaptarse a las circunstancias y utilizar todos los medios disponibles para garantizar la seguridad de su grupo mientras esperaba que las promesas divinas se cumplieran en su vida. David es realmente un ejemplo de coraje e inteligencia del cual siempre podemos inspirarnos. Oye, ¿has oído hablar del día en que David se convirtió en rey? Fue un momento súper importante y emocionante. Todo comenzó cuando el rey Saúl murió y se abrió la oportunidad para que David asumiera el trono de Israel. Al principio, fue ungido como rey sobre Judá, una parte del territorio de Israel. Fue una ceremonia increíble, llena de fiesta y emoción. David fue oficialmente consagrado como el nuevo líder de Judá, siendo reconocido por todos los líderes y el pueblo de la región. Imagina solo la alegría y el orgullo de David en ese momento. Estaba listo para liderar a su pueblo con coraje y sabiduría. Y eso no fue todo. Más tarde, se convirtió en el rey de todo Israel, uniendo todas las tribus bajo su reinado. Fue un momento histórico y emocionante que marcó el inicio de una nueva era para el pueblo de Israel. David se convirtió en un líder amado y respetado, listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara en el futuro. Después de convertirse en rey de Judá, David no se quedó quieto. Quería unificar todo el territorio de Israel bajo su gobierno, y para lograrlo, tuvo que enfrentarse a un montón de desafíos emocionantes. Tuvo que realizar un montón de negociaciones políticas y formar alianzas estratégicas con otras tribus. A veces, incluso hubo enfrentamientos militares con otros pretendientes al trono. Fue una verdadera aventura. Y David demostró ser demasiado valiente. Enfrentó todos estos desafíos con determinación, luchando por lo que creía que era mejor para su pueblo. Fue un periodo lleno de emociones y giros inesperados, pero al final, David logró consolidar su poder y autoridad sobre todo el territorio de Israel. Se convirtió en un líder poderoso y respetado, listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara en el futuro. David es realmente un ejemplo de coraje y liderazgo del cual siempre podemos inspirarnos. Lo que le sucedió a David. Fue ungido como rey no solo de una parte, sino de todo Israel. Fue como un momento épico que lo cambió todo. Imagina, logró unificar todo el reino bajo su liderazgo. Fue como juntar todas las piezas de un rompecabezas. Este momento fue muy importante en la historia de Israel y confirmó la promesa que Dios le había hecho a David de que sería el líder del pueblo de Dios. Fue un cambio increíble en la vida de David. Se convirtió en uno de los líderes más importantes y respetados de todo el Antiguo Testamento. Todos lo miraban con admiración y respeto, sabiendo que era un elegido de Dios. David demostró que con coraje y confianza en Dios, podemos lograr cosas increíbles. ¿Sabes qué hace que David sea tan increíble como rey? No solo es poderoso, también es justo. Tan pronto como ascendió al trono de Israel, gobernó con gran sabiduría y justicia, siempre siguiendo las enseñanzas de Dios. Fue increíble ver cómo conquistó tantas cosas buenas para el pueblo de Israel. Hubo victorias militares, donde él y su ejército arrasaron. Y eso no fue todo. También expandió el territorio de Israel y lo hizo todo sin perder de vista los valores que Dios enseñó. Y lo mejor de todo es que David estableció orden y prosperidad para su pueblo. Todos vivían en paz y felicidad bajo su reinado. ¡Qué rey poderoso y justo!
David demostró que ser líder es mucho más que tener poder, es usar ese poder para hacer el bien para el pueblo. ¿Sabes por qué el reinado de David fue tan especial? Porque Dios mismo lo bendijo y lo confirmó como rey. Dios había prometido que David sería un líder que complacería mucho su corazón. David siempre buscaba la orientación de Dios en todo lo que hacía. Tenía una fe enorme y siempre quería hacer lo que Dios consideraba mejor. Así que cada vez que David tenía que tomar una decisión importante, él se detenía, pensaba y le pedía a Dios qué hacer. Confiaba mucho en la orientación de Dios y siempre seguía sus enseñanzas. Fue como David se convirtió en un líder tan especial, porque siempre estaba conectado con Dios en todo lo que hacía. ¡Qué ejemplo de fe y devoción!, ¿verdad? David demostró que cuando confiamos en Dios, todo se hace más fácil. David dejó una marca increíble en la historia de Israel, ¿sabías? Fue uno de los más grandes reyes de todos los tiempos. Todos lo recuerdan por ser justo, valiente y muy dedicado a Dios. El final de la historia de David es increíble. Dios confirmó su reinado, mostrando que realmente era un líder ejemplar y merecía toda admiración. Es un verdadero héroe para todas las generaciones que vinieron después. ¿Y sabes qué es lo mejor? La historia de David nos enseña que cuando somos justos, valientes y fieles a Dios, podemos dejar un legado increíble para el mundo. David es un ejemplo de cómo podemos marcar la diferencia en la vida de las personas que nos rodean. David es realmente un héroe al que siempre podemos admirar y del que podemos inspirarnos. Al final de tu vídeo sobre la historia del rey David en la Biblia, es importante resaltar a los espectadores la importancia de permanecer atentos y comprometidos con el contenido presentado. Al invitarlos a suscribirse, dejar sus likes y compartir, los estás incentivando a participar activamente en la difusión de este conocimiento. Este es solo el comienzo de un viaje fascinante a través de la historia de David, y al mantenerse conectados, estarán listos para más contenido emocionante y enriquecedor en el futuro. Gracias por mirar y hasta la próxima.